Bueno, Winnicott también va a hablar, ¿sí?, de lo que serían las principales características que tiene el juego, ¿sí? Una de ellas va a ser la relevancia suficiente del contenido. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño puede jugar jugar a, fingir, inventarse juegos o reglas nuevas para poder aplicarlas en juegos conocidos. Y lo importante es el juego en sí mismo, más allá del contenido. Después va a hablar como otra característica esta participación en un estado parecido al del aislamiento en uno mismo. O sea, que el niño cuando juega está como encantado, está como extasiado por la actividad y de alguna manera casi inconsciente de lo que ocurre a su alrededor. Cuando está jugando no existe otra cosa más que el momento del juego, ¿sí? Más allá de inclusive de entendiendo que le cuesta como despegarse del juego y difícilmente admite intrusiones, interrupciones, que el adulto venga a querer participar, ¿sí? Es como que están en esos segundos, esos minutos que dura el juego, son como minutos como fuera de la realidad, ¿sí? Después habla de la importancia de la manipulación, es decir, que el niño manipula todos los fenómenos externos al servicio del sueño. El juego, entonces, se convierte como en una aventura abierta también a la posibilidad de que no se pueda, de que estas cuestiones que se producen jugando quizás no las pueda realizar en la vida diaria. Entonces el niño lo que va a hacer es activar proyecciones fantásticas, proyecciones de fantasía, imágenes reales. Entonces el niño en el juego va a volar, se va a transformar, va a ir más allá de los límites del tiempo y del espacio, cosa que en la realidad eso no sería factible. Por otra parte va a hablar del papel fundamental que tiene la confianza que tiene ese niño en el entorno y también en su capacidad de estar solo, ¿sí? La certeza de que ese niño tenga un entorno seguro y que haya una madre que sea sensible a las necesidades, le va a permitir a ese niño que pueda, digamos, abandonarse a una situación como el juego. Otra cuestión muy importante que él menciona como característica del juego tiene que ver con la participación del juego en su conjunto y en todas sus funciones. O sea, al principio sabemos que, según Winnicott, y lo observamos también, lo analizamos, el lactante lo que va a hacer es jugar con su propio cuerpo porque está en un proceso propio de descubrimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Descubre un pie o una mano, la chupa, la manipula, la observa durante un tiempo, ¿sí? Cuando va creciendo, nosotros sabemos que ese niño va a utilizar todo su cuerpo y esto le va a permitir manipular de manera mucho más creativa y múltiple los objetos. Entonces los va a probar con saltos, girando sobre sí mismo, escondiéndolos o escondiéndose él mismo, todo su cuerpo, se va a disfrazar. Va a empezar a disfrazar su voz, utilizándola de maneras creativas, diferentes, ¿sí? Entonces lo que va produciendo esto es un aumento de la posibilidad de adquirir nuevas habilidades psicomotrices y de alguna manera lo que va a hacer es progresivamente ir abandonando algunos juegos. ¿Por qué? Porque va creciendo. Va creciendo, entonces, por ejemplo, esconderse bajo una silla ya no le va a ser factible porque el tamaño de su cuerpo, ¿sí?, le va a dificultar esta cuestión. Después habla como característica de que el juego es satisfactorio. ¿Por qué? Porque va a ocupar ese niño, lo va a involucrar, lo va a recompensar de alguna manera. Y algo muy importante que él destaca es que es como característica solo los niños, en el momento que están jugando, son libres y son creativos, ¿sí? Y lo que tiene como característico es que van a utilizar su personalidad y durante el juego se van descubriendo ellos mismos, ¿sí? Y esto le permite de alguna manera formar su personalidad, diferenciarse a él mismo de los demás, ¿sí?, pero en constante relación con el otro, ¿sí? Y después Winnicott va a hablar de que existe como característica una diferencia sustancial entre el entrar a una relación con el objeto y hacer uso del objeto. ¿Qué quiere decir? Entrar en relación con el objeto, ¿sí?, habla de un sujeto, ¿sí?, consciente de que ciertas modificaciones van a tener lugar en su self. Entonces, el objeto va a adquirir un significado determinado y actúan mecanismos de proyección sobre ese objeto y de identificación. Entonces, algo del sujeto se encuentran en el objeto, ¿sí? Es como que lo impregna de su self a ese objeto. Utilizar un objeto requiere que sea real, obviamente, entonces parte de la realidad compartida y no solamente un conjunto de proyecciones.
La capacidad de los niños de poder utilizar un objeto no es innata, pero forma parte de un proceso de madurez que le permite el paso al principio de la realidad. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, primero se produce la relación con el objeto, después el uso del objeto, ¿sí? En estas dos etapas hay una operación psíquica muy importante que realiza el sujeto, que sería la de colocar el objeto fuera de la zona de control omnipotente del propio sujeto. O sea, la percepción del objeto como un fenómeno no externo a sí mismo. Entonces, cada individuo en el trayecto se va a constituir y al mismo tiempo forma parte de tres realidades diferentes pero relacionadas entre sí, que serían la realidad externa, o sea, te permite entrar en relación con un objeto y utilizarlo. Después la realidad psíquica interna, que es donde vos colocás y estableces tu self propio, que te distingue de otros, con una presencia implícita de que hay un dentro y un fuera, y hay una membrana, que dice Winnicott, que tiene la función de delimitar, ¿sí?, entre lo interno y lo externo. Y después habla del famoso espacio potencial, que es como dice una tierra fronteriza que se crea entre el niño y la madre, que después se va a convertir en el escenario donde el niño va a dar forma y dar significados a las experiencias que se viven en el propio entorno. Entonces, ese espacio potencial es el espacio donde justamente habíamos hablado de que se va a dar la zona intermedia o la zona de juego. ¿Por qué? Porque es el espacio entre el individuo y entre el entorno, ¿sí? Donde generalmente Winnicott habla de que es como un teatro porque es donde nosotros vamos a observar que hay significación de experiencias de cada uno, ¿sí? Y hay significados que son subjetivos por cada uno de los sujetos que lo producen.